están? Qué gusto tenerlos por aquí. Ahora vamos a empezar con el tercer episodio. Esta es mi parte favorita del Salmo 107, porque aquí podemos ver que el Señor, del quien David escribió 400 años antes, el Señor Dios que creó los cielos y la tierra, Él es Jesucristo mismo. Ahora vamos a entender por qué. Esta es la mejor parte, no te la puedes perder. Quiero invitarte a que veas este episodio en un lugar tranquilo, que abras tu corazón, que digas: Espíritu Santo, aquí estoy, háblame más acerca de Jesús y estoy expectante de ti, de conocer más de ti. Amén. Entonces, vamos a empezar. Dice el Salmo 107, versículos 20. Envió su palabra el Señor y los sanó. Envió su palabra el Señor y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Vamos a leer ahora Mateo capítulo 8 versículos 5 al 13. Vamos a ver cómo es que estos tres versículos se cumplieron con Jesús. Vamos a ver, dice en el versículo 5: Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Entonces, es decir, que el siervo de este señor, de este centurión, de este soldado, estaba paralizado, estaba súper atormentado y estaba postrado ahí en su casa. No había nadie que lo ayudara. Estaba realmente sufriendo, no nada más este hombre, sino que también el centurión, su señor. Y Jesús en el versículo 7 le dice: yo iré y lo sanaré. Entonces respondió el centurión y dijo algo extraordinario, porque no fue un judío el que dijo esto. Estoy seguro que este centurión ya había escuchado este versículo, el versículo 20 del Salmo 107, y él creyó que Jesús era este Señor, el que envía su palabra y sana. Porque mira lo que va a pasar. Dice: respondiendo el centurión, dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, envía la palabra, y mi criado sanará. Pues yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Es decir, este centurión estaba reconociendo que Jesús era el Señor, el Cristo, el Mesías. Y le estaba diciendo a Jesús: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el único que puede sanar a mi siervo, tú eres el único, envía la palabra. Porque el Salmo 107 versículo 20 dice: envió su palabra y lo sanó. Entonces, al oírlo, Jesús se maravilló por la manera, por la fe, por el entendimiento que este centurión tuvo acerca de él. Y dijo a los que le seguían: ciertamente les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ninguno haya creído en el Señor más que este centurión. Y dice: les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Recuerda que en el Salmo 107 dice que los redimidos del Señor venían del norte, del sur, del este y del oeste. Entonces aquí el Señor Jesús está diciendo: yo les digo que ciertamente muchos vendrán, como este centurión, que no es judío, vendrán del norte, del sur, del este y del oeste. Vendrán gente de Asia, vendrá gente de Europa, vendrá gente de Oceanía, vendrá gente de México, vendrá
gente de América Latina, vendrá gente de Norteamérica, vendrá gente de África. Vendrán porque han creído que el Señor es el Señor. Y dice, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, vete y como creíste, te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. Nadie había enviado la palabra y había sanado al enfermo, más que el Señor. El Señor envió su palabra y lo sanó. Entonces, si tú estás viendo este video, si tú tienes algún familiar que está enfermo, dile, el Señor Jesús te hace sano, y cree con todo tu corazón, porque va a ser sanado. Entonces aquí podemos ver cómo el hambre y cómo el clamor de este centurión, que sabía poco acerca de Dios, pero lo poco que sabía era lo más importante, que Jesús era el Señor. Cómo su clamor hizo que Jesús lo oyera, que lo escuchara, atrapó la atención de Jesús. Se detuvo el Señor Jesús, dijo, voy. Pero aún así el centurión le dijo, no es necesario ni siquiera que vayas, Señor, porque yo sé que tú eres Dios, que tú eres el Cristo. Eso era lo que le estaba diciendo. Dice que tú puedes enviar la palabra y sanar a mi siervo y librarme de mi ruina, y librar a mi siervo de su ruina. Entonces, ¿no te parece maravilloso eso? Maravilloso como a veces hay muchísima gente que sabe muchísimo de Dios, como estos fariseos, pero no tocaron el corazón de Jesús. En cambio, este centurión que entró al reino de los cielos como un niño, simple, sencillo, porque el evangelio es simple y es sencillo, y dijo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, y ¡pum!, vino a su vida y a su siervo maravillas. Su siervo fue levantado de ser paralítico. El hombre pudo volver a caminar, fue libre de su tormento, y esa casa fue completamente salva. Entonces, ahora vamos todavía más profundo, porque esto la verdad es que a mí me llena el corazón de alegría ver cómo entre más vamos leyendo este salmo, más estamos viendo los evangelios y cómo Jesús, tal cual, muchísimos siglos antes, ya le había dicho a David, al rey David, cómo se iba a manifestar en nuestras vidas, cómo iba a salvar a los suyos. Entonces, ahora en el versículo 23, vamos a entrar a la parte que me hace más feliz de este salmo. Dice en el versículo 23, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades. No sé si esto te suena, pero en Lucas capítulo 5 versículos 1 al 11 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de ellas, en una de estas barcas, la cual era de Simón, que quiere decir Pedro, y le rogó que la apartara de tierra un poco, y luego sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Pedro, boga mar adentro, métete mar adentro y echa tus redes para pescar. Respondiendo Pedro le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, en el momento que echaron la red, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos, y ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que las dos se hundían.
Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, que estaban en la otra barca. Pero Jesús le dijo a Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo lo siguieron. Entonces los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, estos pescadores conocían el mar, conocían cuando los peces se movían, sabían dónde echar las redes. Sin embargo, llevaban toda la noche sin pescar, y durante el día, que seguramente era cuando menos podían pescar, ahí en ese momento el Señor les mostró sus obras y sus maravillas en las profundidades. Por eso Pedro quedó completamente convencido de que Jesús era el Hijo de Dios. Y ahora en el versículo 23 continúa mostrando cómo el Señor Jesús, que estaba escribiendo David esto, cómo el Señor Jesús iba a seguir mostrando sus maravillas en el mar. Y dice que habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas, suben a los cielos, descienden a los abismos. Es decir, que las olas están a todo lo que dan. La marea está altísima, todo el barco se está agitando y sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia, el conocimiento del mar, porque estos eran capitanes, estos hombres estaban acostumbrados a las aguas, y toda esa ciencia era inútil para estos hombres. Entonces, en su angustia, claman al Señor, y Él los libra de sus aflicciones, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus olas, y luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía el Señor al puerto que deseaban. Alaben las misericordias del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Entonces, vamos a ver cómo en Mateo capítulo 8, versículos 24 y 27, dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande que en el Salmo 107 dice que el Señor mismo estaba ocasionando la tempestad. Dice que era tan grande que las olas cubrían la barca, pero el Señor dormía. Se acercaron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Cómo es posible que... A ver, si el Señor Jesús era carpintero, ¿ok? Estos hombres eran pescadores, eran gente de mar, pidiéndole al Señor que los salvara. Vamos a ver. Entonces dice: Señor, sálvanos que perecemos. Y Él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una calma, una gran calma. Y los hombres maravillados decían: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar lo obedecen? Entonces, Jesús al principio le manifiesta su gloria a Pedro, a Juan, a Jacobo en el mar con esa gran pesca. Y entre más seguían con Jesús, Jesús les revelaba más su gloria. Entonces, así como en el Salmo 107 dice que el Señor Jesús hace levantarse el viento tempestuoso y que encrespa las olas y que suben a los cielos y descienden los abismos, y estos hombres están que su corazón se derrite y tiemblan y titubean como ebrios y creen que se van a ahogar. Pero dice que entonces en su angustia clamaron al Señor Jesús, y Él los libró de sus aflicciones. Entonces
El Señor del Salmo 107 es el Señor Jesús, no cabe duda alguna, ¿no? Entonces, esto que te quiero compartir tiene un motivo, y ese motivo es que los discípulos de Jesús, entre más permanecían con Jesús, más conocían una mayor gloria de Jesús, y Jesús se iba revelando más y más y más y más y más y más. Entonces, hasta tal punto que ellos mismos decían: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar lo obedecen? Entonces te quiero invitar a que si tú le has dado tu vida a Jesús, que permanezcas en Él, que permanezcas escuchándolo, que permanezcas leyendo sus evangelios, que permanezcas estudiando de Él, porque entre más te llenes de Él, más vas a descubrir una mayor gloria de Jesús, porque así es Jesús, esa es su naturaleza, empieza de poco a lo grande. Entonces, si Dios te ha tocado a través de los otros episodios, o a través de un congreso, o a través de algún evento, créeme que eso es nada más el principio. Yo lo que quiero a través de este momento, a través de este video, lo que quiero es generar en tu corazón expectativa por Jesús, porque Jesús y sus maravillas van en aumento en nuestras vidas cada vez más. Ahora, en el versículo 32 dice: exáltenlo en la asamblea del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Y dice Mateo 21, versículos 9 al 15. Esta es la escena. Jesús resucita a Lázaro. Entonces muchísima gente, ahora sí muchísima más gente, empieza a creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías. Y entonces ya había una expectativa, porque Jesús estaba llegando a Jerusalén, a la ciudad del gran rey, o sea, a su propia ciudad. Entonces había una expectativa extraordinaria por el Señor. Y dice que en Mateo 21, versículos 9 al 15 dice: y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y cuando entró Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó a todos. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David, se enojaron. Entonces, este es Jesús. Jesús tiene el poder de hacer que las olas se levanten, tiene el poder de detener las olas, tiene el poder de sanar a los cojos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos. Y él estaba entrando a Jerusalén, a la ciudad del gran rey, a su propia ciudad. Él estaba entrando y todo se estaba conmoviendo por su llegada. Entonces el ambiente espiritual era extraordinario, porque Jesús ya había resucitado a Lázaro, como lo vimos en el episodio 2. El Señor estaba redimiendo a su pueblo, estaba viniendo para rescatar a su propia gente, a sus propias ovejas, el gran pastor. Y Él estaba entrando. Y qué extraordinario nuestro Señor, que en ese momento, cuando llega entre la asamblea del pueblo, como dice el Salmo 107, versículo 32, en la reunión de ancianos, donde estaban todos los sacerdotes, todos los escribas, estaba el templo de Dios. El Señor Jesús entra al templo de Dios, entra a su propio templo y llega y sana a los enfermos y hace sus maravillas y toca a todo aquel que tiene hambre y sed de justicia. Quiero cerrar con esto último, que es Mateo 16, versículo 13 al 16. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo:
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces en este capítulo quiero cerrarlo de esta manera. Jesús es el Señor de David, del rey David, no cabe duda alguna. Y así como Pedro lo dijo, que por el Espíritu de Cristo, que el Espíritu de Cristo estaba anunciándole a sus profetas y al rey David por medio de sus escrituras, todo el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús, y todos, aún el rey David, estaban escribiendo las cosas que Jesús iba a hacer años, siglos antes, y el Señor Jesús lo cumplió todo, absolutamente todo. Y no nada más eso, sino que caminó entre los hombres como sigue caminando hoy entre nosotros, y sanó a todos los oprimidos, liberó a todos los cautivados, dio buenas nuevas a los abatidos. Este es el reino de los cielos, Jesucristo. Él es el reino de los cielos. Y quiero invitarte ahora que cierres tus ojos y que le digas, Señor, gracias por venir, gracias por caminar entre nosotros, gracias por tu presencia. Yo creo que tú eres, así como Pedro dijo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Cristo, y que tú todo lo que hiciste ayer lo puedes hacer hoy y lo puedes hacer en mi vida. Así que ahí donde tú estás, yo quiero que tomes un momento para que le digas todas tus necesidades, para que le digas qué es lo que está pasando en tu vida, en tu corazón, cuánto lo necesitas, y que comiences a tener hambre por Él. Y ahí donde estás, quiero animarte, ten hambre por Jesús. Dile, Señor, tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, clamo a ti, te necesito, llena mi vida, llena mi corazón. Te quiero invitar a que tengas esa expectativa por las cosas de Dios y por las maravillas que Dios puede hacer en tu vida, porque Él está esperando, Él está pasando cerca de ti, Él está esperando que tú clames con todo tu corazón a Él y que le digas, te necesito, clamo por ti, Señor, solo tú me puedes salvar, solo tú me puedes rescatar, solo tú me puedes restaurar, solo tú me puedes liberar de todas esas cadenas que yo he estado cargando. Así es, tú síguele pidiendo, tú sigue clamando. Te pido, quiero que entremos tú y yo, tú que estás viendo este video, quiero que tú y yo entremos a un ambiente de expectativa, un ambiente de hambre. Sí, ahí dile, Señor, te necesito. Señor, yo creo que tú puedes hacer todas las cosas. Yo creo que tú puedes tocar mi vida. Yo te entrego mi corazón, te entrego mis labios, te entrego mi mente, te entrego mi vida. Yo sé que tú puedes hacer maravillas. Yo sé que tú puedes sanar a mi hijo que está enfermo. Yo sé, hay una señora que está con un hijo que está enfermo desde que era muy, muy pequeño, muy chiquito. El niño no es grande, tu hijo no es grande, pero sigue teniendo muchísima enfermedad constante. En el nombre de Jesús, yo declaro que eres libre, que tú estás sanado. Y todo espíritu que no venga de Dios, sal fuera de este niño en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, echo fuera toda enfermedad, toda recaída en el nombre de Jesús. No más, en el nombre de Jesús, no más. Hay gente que ha sido diagnosticada con enfermedad terminal, y te quiero decir, no dudes, ten fe. No dudes, ten fe. El Señor está enviando hoy mismo su palabra para sanarte. Eres sanada en el nombre de Jesús. Eres sana en el nombre de Jesús. Eres sano en el nombre de Jesús. No hay nada imposible para el Señor. Y Él está tocando tu cuerpo, está tocando tus huesos. Toda declaración de metástasis,
te cancelo en el nombre de Jesús. Declaro que todo tu cuerpo está siendo rejuvenecido por el Espíritu de Dios. Declaro que tú estás siendo sanado por las llagas de Cristo, somos curados, dice la palabra. Así que eres sano en el nombre de Jesús. Eres sano. Hay gente que ha sido diagnosticada con locura. Sal fuera. Todo espíritu de locura, sal fuera en el nombre de Jesús. Declaramos que se rompen esos cerrojos de hierro en el nombre de Jesús. Todo aquel que no ve, declaramos que ves en el nombre de Jesús. Declaramos vista a los ciegos en el nombre de Jesucristo. Declaro que los oídos de los sordos comienzan a escuchar. Ábranse en el nombre de Jesús. Declaro que todo cojo, toda persona inválida, declaro en el nombre de Jesús, levántate con fe. El Espíritu Santo te está agarrando la mano y te está levantando. Hay gente con silla de ruedas que el Señor te está sanando en este momento, y tú ya estás caminando ahí en tu sala, ahí en tu recámara, que inclusive estás ahí caminando viendo este video y estás dando gloria a Dios, y tu familia está que no lo puede creer. Gracias, Jesús, gracias, Señor, porque tú lo puedes hacer y lo sigues haciendo y lo seguirás haciendo. Hay gente que está totalmente necesitada, pero los invitaron a ver este video y como que has estado en muchísima pobreza por muchísimos años, en miseria, pero el Señor te está levantando de tu miseria, te está levantando de tu pobreza. No más. Toda enfermedad, toda pobreza te echo fuera en el nombre de Jesús. Fuera, suéltalos en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias te doy, Señor. Hay gente que ha tenido un accidente en su cuello, no sé si fue un accidente automovilístico o más bien de motocicleta. Te chocaron y te caíste sobre el cofre del coche. Y a partir de ese momento tu columna se vio dañada, especialmente la parte superior donde está tu cuello, pero el Señor te está quitando. Es como si hubieras estado todo el tiempo con un collarín que no podías moverte, pero en este momento el Señor es como si te hubiera quitado ese collarín y ya puedes moverte. Ahí donde tú estás, ahí como tú estás viendo este video, pero con tus ojos cerrados, ahí en ese momento sientes como que algo, pum, se fue. Hay gente que ha tenido deseos en su corazón de matarse, de suicidarse, pero de repente sentiste como que algo, pum, se fue y te dejó, y ahora puedes sentir un calor y una alegría de Dios. Sientes al Consolador que te está abrazando, que te está arropando, y estás teniendo paz por primera vez. Hay gente que ha sido perseguido por la justicia, y el Señor te está encontrando en este momento. Él te está limpiando con su sangre preciosa. Ahí confiésale tus pecados, dile perdóname por lo que hice. Hay gente que ha sido prófugo de justicia, pero el Señor te está librando, te está tocando, y así como con Pablo, tú pudiste haber hecho cosas muy malas, pero el Señor te está dando otra oportunidad y Él te está dando una nueva vida. Recibe esa nueva vida, recíbela en el nombre de Jesús. Recíbela, recibe esa nueva vida que Él te está dando, y Él va a borrar tu crimen, porque te ha hecho un hombre nuevo en el nombre de Jesús. Tú has vuelto a nacer en Él, y Él ha clavado en esa cruz el acta que te era contraria. Así como como en el episodio anterior que vimos, que un malhechor estaba siendo crucificado juntamente con Jesús, pero creyó en Jesús y fue salvado, y le dijo Jesús: ciertamente tú estarás en el paraíso conmigo. Entonces tú tenías en tu corazón esa inquietud y sabías en tu corazón que por lo que estabas viviendo, por los crímenes que tú habías cometido, tú no eras digno de ser salvado. Pero déjame decirte que la cruz te hizo digno, que el sacrificio de Jesús por ti valió la pena, porque tú vales la pena. Entonces recibe vida en el nombre de Jesús. Yo sé que ahí estás arrodillado delante de Dios, y hay amigos tuyos que también se están volviendo a Cristo porque están siendo completamente tocados, y están tú y tus amigos con los que has hecho cosas malas, están todos, me parece que son 6, están todos
ahí arrodillados bajo la convicción del Espíritu Santo, están llorando, pero ¿sabes qué? El Señor los va a hacer hombres de Dios, ministros de justicia. Él los está lavando, los está sanando, los está restaurando, y ahí los está tocando, los está librando, y está borrando sus pasados, los está pintando con la sangre de Cristo para que nadie más vea nunca más esos pasados. Ahí donde ustedes están, si hay posibilidad, no sé por qué, pero escriban al correo que vamos a poner al final de este video para contarnos su testimonio, para ayudarlos en la manera posible, para que cumplan ese llamado. Me refiero específicamente a esta gente, bueno, y a cualquier otra persona. Señor, gracias te doy, gracias Espíritu Santo por tu presencia, gracias por darnos a Jesús, Padre. Gracias por darnos a Jesús. Jesús es el regalo del cielo. Él es el pan de vida. Entonces, si comemos el pan de vida, tendremos vida eterna y seremos completamente restaurados. Él es el Dios de las segundas, terceras, cuartas oportunidades. Él nunca te fallará. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si tú sigues sintiendo la presencia de Dios, sigue dejando que el Espíritu Santo obre. El Espíritu Santo no ha acabado de obrar en ti, y Él lo va a seguir haciendo, y Él va en aumento, y Él te va a revelar, el Espíritu Santo te va a revelar más de Jesús, para que entre más conozcas de Jesús, que es la verdad, más seas libre. La verdad, conocerás la verdad, y Él te hará libre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Gracias por haber visto este video. No te pierdas el siguiente, que también va a estar extraordinario. Dios te bendiga mucho. Bye bye.